Bienvenidos, bienvenidas hoy a este nuevo seminario del grupo de la red de plantólogas argentinas. Hoy tenemos el lujo de tener a la doctora Dana Martínez dándonos seminarios. Dana es licenciada en Biología con orientación en Ecología por la Universidad Nacional de La Plata. Aunque Ana tuvo una pequeña desviación de la buena ruta, trabajando con animales al principio, con bivalvos, por suerte se vino para el lado bueno de la fuerza, y fue seducida por las plantas cuando se acercó al INFIBE, el Instituto de Fisiología Vegetal de la Universidad de La Plata. Allí comenzó su doctorado y parte del mismo lo realizó en la Universidad de Turku, en Finlandia. Los inviernos deben haber sido interesantes ahí. El invierno, sí. Realizó su postdoc también en el INFIBE y entró a la carrera, ahí mismo en el INFIBE, a la carrera de investigador de CONICET, y hizo estadías en la Universidad de Wisconsin. Dana es investigadora adjunta del CONICET y jefe de trabajo prácticos en la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy en su seminario nos va a hablar sobre senescencia foliar y mecanismos moleculares, vesiculares, asociados al reciclado de proteínas. Dana, cuando quieras puedes empezar a presentar, a compartir tu presentación. Muchas gracias por darnos el seminario de hoy y te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes, a vos, a ustedes, por invitarme a compartir mi trabajo en este espacio. Bueno, ahora creo que ninguno de nosotros está pensando en el otoño, pero bueno, cuando llega esta estación, ¿quién no se maravilla, no? Con los colores, los amarillos, los naranjas de los árboles, e incluso también con el amarillamiento y el sincronismo con que lo hacen los cultivos. Lo que vemos es básicamente la degradación de clorofila, que es el signo visual de la senescencia. La senescencia es una etapa del desarrollo normal de las hojas o de un individuo entero, que tiene lugar desde la madurez, o que precede a la madurez de la hoja, por ejemplo, y que da lugar o conduce a la muerte de este órgano. Esta etapa, bueno, acá la podemos ver, se caracteriza no solo por la degradación de clorofila, sino por la degradación de los componentes que hacen a esa hoja. Lo que ven aquí es una planta de tabaco, y se puede ver bien cómo cenece, en este caso secuencialmente, desde las hojas basales y más viejas hacia las más nuevas. Estas hojas están numeradas y pueden ver en este gel de proteínas la cantidad de proteínas foliares de cada hoja. Lo que ven es que a medida que la hoja cenece, estas son las más nuevas, las 7 es una hoja bastante nueva, pero si vamos hacia abajo, a medida que las hojas cenecen, se va perdiendo la cantidad de proteínas. Particularmente esta banda corresponde a la subunidad grande de rubisco, que es una proteína cloroplástica, es la más abundante no solo en las hojas, sino en el planeta. Y esta proteína se degrada junto con los demás, y los productos de degradación, particularmente aminoácidos, son luego, junto a otros nutrientes, exportados desde esta hoja senescente hacia otros destinos de la planta. Y justamente es por eso que esta degradación, lejos de ser un proceso deleterio, o si lo es para esa hoja, es todo un reciclado de nutrientes que son reutilizados. La senescencia es como les decía, es parte del desarrollo, y su programa genético está bastante estudiado, se conocen bastantes genes, o todo una gran cantidad de genes que están asociados a la senescencia, es decir, que su expresión aumenta
o es exclusiva de hojas senescentes. Entre estos genes, bueno, el acrónimo SAG es por Senescence Associated Genes, uno de los más conocidos en senescencia de plantas y bastante conservado entre especies, es SAG12, que codifica para una proteasa de tipo cisteínica, de la que luego les voy a hablar un poco. Y bien, a nivel celular, hay grandes cambios durante la senescencia. Por lejos, el más notorio es el desmantelamiento de los cloroplastos, ya que estas organelas representan la mayor fuente, ¿no?, de proteínas. La degradación de cloroplastos tiene una importante parte, tiene lugar fuera del cloroplasto, es extraplastidial, y los componentes, ya sean pigmentos, ¿no?, clorofilas y proteínas, son reubicados en la vacuola central, desde donde luego, la vacuola actúa como un reservorio lítico, y además, bueno, contiene estos catabolitos que luego son redistribuidos, como les decía, enviados al apoplasto para su redistribución sistémica vía floema. En esta charla, entonces, yo les voy a hablar de dos líneas de trabajo que tenemos, una que iniciamos ya hace bastante tiempo, que tiene que ver con la degradación de las proteínas cloroplásticas, y una parte más que iniciamos más recientemente, que tiene que ver con la exportación de aminoácidos, producto de justamente la proteólisis de estas proteínas. Yo diría que hace 2 décadas, o 3 no más, atrás, de ahí hasta el presente, se describieron varias vesículas que estarían involucradas en la removilización de componentes cloroplásticos. Estas vesículas se han caracterizado, cada una de ellas, por distintos marcadores específicos y por los contenidos que tienen. Algunas de ellas están más bien asociadas a proteínas tilacoidales, otras vesículas a proteínas solubles. No está muy claro si estas vesículas en realidad son distintas entre sí o cuán distintas son entre sí. Algunas de ellas, su formación o su incorporación a la vacuola central depende de autofagia. Para aquellos que por ahí no están muy familiarizados con la autofagia, este es un proceso de degradación de componentes celulares que está altamente conservado en células eucariotas, es ubicuo, ya aparece en levaduras, animales, plantas, y que consiste en, bueno, hay 2 grandes tipos de autofagia. Uno es el llamado macroautofagia, la forma canónica, que básicamente se trata, en líneas generales, del crecimiento de una vesícula, un fagóforo, llamado fagóforo, en el citosol, que a medida que crece, va englobando componentes del citosol, y luego este fagóforo se cierra, se forma se termina de sellar formando un autofagosoma, que tiene esta doble membrana, que luego se fusiona a la vacuola central volcando su contenido. Este tipo de autofagia puede ser no selectiva, es decir, el autofagosoma crece y engloba lo que va en el contenido celular, o puede ser una autofagia selectiva, es decir, que engloba organelas específicas o componentes específicos, ¿no? Como les decía, esta maquinaria está altamente conservada. Los genes que participan en cada uno que dan lugar a toda esta maquinaria de proteínas y enzimas que forman el autofagosoma y luego se unen a la vacuola, se han identificado, se los denomina ATG, por Autophagy Gene,
Y en plantas hay muchos mutantes, se han identificado para los distintos genes. En este caso les muestro un mutante de ATG5, que es un gen de una sola copia en Arabidopsis, y aquí pueden ver que cuando la autofagia se bloquea, la senescencia pasa a ser una etapa, yo diría que casi efímera, del desarrollo de la hoja, y esa hoja enseguida se seca. Eso es usual en la senescencia de Arabidopsis, a medida que la hoja senece va perdiendo contenido de agua. Y en estas plantas mutantes para autofagia, la removilización de nitrógeno está bastante comprometida, está disminuida. Entonces, bueno, volviendo a esta cuestión, les comentaba que la degradación entonces de proteínas cloroplásticas parece ocurrir en parte fuera del cloroplasto, involucra distintas vesículas de distintas naturaleza, en algunos casos dependiente de autofagia, y también se ha descrito, ¿no?, la autofagia de toda la organela entera. Más allá de la autofagia, nosotros venimos estudiando, encontramos hace ya 15 años creo, y venimos estudiando unas vacuolas que en principio, unas vesículas, serían independientes de autofagia, que llamamos vacuolas, llamamos SARS, un poco por su naturaleza. Es un acrónimo por Senescence Associated Vacuoles. ¿Y por qué las llamamos así? Bueno, acá los que les muestro, esta imagen que ya tiene su tiempo, es de Arabidopsis. Esto lo hicimos en otras especies también. En la fila de arriba son imágenes que corresponden a un protoplasto de una hoja no senescente, y en la de abajo de una senescente. Lo que van a ver aquí es la clorofila, y luego van a ver en estos canales un punteado, acá van a ver el merge. ¿De qué se trata este punteado? Justamente estas pequeñas vacuolas, son 0,5 micrones tienen, que se marcan notoriamente cuando se incuba la muestra con un ácido trópico, ya sea rojo neutro o un isotracker red, y además se marcan también con este verde fluorescente cuando se incuba la muestra con una sonda. Esto es una rodamina R6502, que es un sustrato específico de proteasas cisteínicas, que una vez que es clivado específicamente florece. Además, bueno, estas pequeñitas vacuolas, como les decía, tienen entonces actividad de proteasas cisteínicas o proteasas cisteínicas activas. Son compartimentos líticos. De hecho pudimos establecer que son por lo menos una unidad de pH más ácidas que la vacuola central, y además por inmunodetección pudimos determinar que contienen en su membrana una pirofosfatasa vacuolar, que también se encuentra en el tonoplasto de la vacuola central, pero carecen de la coporina gamatip, es decir que, bueno, esto de alguna manera las separa en cuanto a su identidad de la vacuola central. Estas pequeñas vacuolitas, además, contienen a la proteasa cisteínica SAG12, de la que les hablaba hoy, que es característica de las senescencias, porque realmente aumenta en gran cantidad en hojas senescentes. Lo que ven aquí es la señal de SAG12 fusionada a GFP y expresada bajo su propio promotor. Una vez que vimos todo esto, seguimos adelante pensando en corroborar la hipótesis de que estas vacuolitas podrían tener proteínas cloroplásticas en su interior. Esto las diferencia bastante del resto de las vesículas que les mostraba hoy, que carecerían de actividad proteolítica, por lo menos no en esta intensidad. Bueno, para seguir adelante con este trabajo, lo que hicimos fue recurrir a otro modelo. Trabajamos con tabaco. Esta línea es una línea de tabaco que expresa GFP, direccionada al cloroplasto. Es una línea que nos dio Maureen Hanson. Nuestra idea fue utilizar GFP como un modelo de proteína cloroplástica y ver su
exportación y su posible localización junto en las vacuolitas, ¿no? En las SABs. Para esto, en primer lugar, quisimos estar seguros de que GFP se degrada, o los niveles de GFP disminuyen durante la senescencia de una manera similar a rubisco. Esta es la subunidad grande de rubisco. Y bueno, cuando examinamos las hojas senescentes de esta línea, encontramos las SABs, estas vacuolitas. Nuevamente la hoja fue tratada con las células con rojo neutro, así marcamos las vacuolitas, y encontramos que tienen no solo GFP, y también algunas de ellas tienen clorofila en su interior, ¿no? Este es el merge de estos canales. Obviamente a esto se le hizo un escaneo en Z para corroborar que no fueran prolongaciones de cloroplasto. También tuvimos la precaución de chequear que esas señales de fluorescencia realmente correspondían a GFP y a clorofila, que efectivamente, bueno, como pueden ver acá los espectros de emisión, es así. Fue así. Además, en este trabajo también hicimos un aislamiento subcelular de vacuolitas. Para esto pusimos a punto todo un sistema, hicimos un fraccionamiento en un gradiente, discontinuo de sacarosa, previo incubar el extracto de hoja en rojo neutro. Analizamos las fracciones en Western, buscando, bueno, cuál de ellas contenía GFP y además la pirofosfatasa vacuolar, que determinamos que fue la fracción 3, que además parece no tener o no estar enriquecida en Golgi. Esto es un marcador binding protein de Golgi. Luego, bueno, volvimos a separar a las SABs, y en esta fracción examinamos, bueno, la presencia de distintas proteínas marcadoras, ¿no? De cloroplasto y de, bueno, en primer lugar, de pirofosfatasa, que volvimos a corroborar que marca las SABs, la ausencia de gamma-tip. También vimos ausencia de catalasa y citocromo C como marcadores de peroxisoma y mitocondrias. No encontramos componentes del fotosistema 2, como D1 o LH2. Fue interesante detectar en esta fracción glutamina sintetasa de la cloroplástica, pero no la citosólica. Y además, bueno, la subunidad grande de rubisco, que les recuerdo que es codificada en el cloroplasto. Además, con esta fracción, lo que hicimos fueron experimentos de autodigestión, es decir, colocamos esta fracción bueno, a una determinada temperatura, y vimos qué ocurría con la degradación de rubisco, y lo que observamos fue que en pocas horas los niveles de rubisco o de subunidad grande disminuyen y se hacen prácticamente imperceptibles, ¿no? al cabo de un día. Y que esta degradación se ve impedida cuando incubamos la fracción con inhibidores de proteasas. Avanzamos un poco con esto, bueno, vimos que, acá les muestro lo mismo, ¿no? 0 y 4 horas después de incubación in vitro de estas vacuolitas, de esta fracción, y vemos que en las muestras controles los niveles de rubisco caen, no así cuando se incuba con un cóctel de inhibidores de proteasas. Cae también cuando se incuba la muestra con inhibidores de proteasas serínicas, y la degradación se ve nuevamente impedida cuando se incuba por inhibidores de proteasas cisteínicas, ese es el 64, ¿no? Y bueno, luego esto lo continuamos, esto ya es en otro trabajo, haciendo inhibiciones in vivo con células. Aquí pueden ver células tratadas con E64 o sin tratar. Las células, cuando no están tratadas con el inhibidor, pero sí se las incuba con la sonda para proteasas cisteínicas, pueden ver, como les mostraba hoy, todas estas vacuolitas que dejan de verse cuando se aplica el inhibidor de proteasas. Cuando estas muestras se procesan, se puede ver en un gel que efectivamente esta inhibición
de proteasas cisteínicas, está reflejando también una inhibición en la cantidad de rubisco, ¿no? Esto es el momento cero, esto se realizó en oscuridad, 2 días en oscuridad. Acá pueden ver el momento previo al tratamiento de oscuridad, y 2 días después los niveles de subunidad grande de rubisco, ¿no? Sin inhibidor y con inhibidor. Bueno, también en tabaco, en estas plantas, observamos que justamente durante esos 2 días de oscuridad aumenta el número de vacuolitas, y también se ve esto reflejado en un aumento de la expresión de SAC12. Más recientemente, como les comentaba, ¿no? Además se observó que había algo de clorofila en las vacuolitas, y eso dio lugar a un trabajo que se publicó hace poco en esta dirección, donde se encontraron proteínas y componentes de fotosistema 1 en las vacuolitas. Entonces, en líneas generales, las SARS son un compartimento lítico, naturaleza vacuolar, contienen a la proteasa SAC12, que parece ser bastante activa en estas vacuolitas, además de catabolitos de rubisco y de clorofila, y aún no sabemos bien cómo se originan estas SARS y qué destino tienen, si realmente se fusionan o no a la vacuola central. Hace poco, recientemente, o previo a la pandemia, se planteó en una revisión sobre desmantelamiento de cloroplastos justamente que las SARS podrían ser incorporadas en la vacuola central por microautofagia, pero bueno, de esto todavía no hay pruebas, ¿no? En este sentido, lo que estamos haciendo, o estamos intentando hacer ahora, que estamos volviendo al laboratorio, es experimentos que tienen que ver con determinar cuál es la composición de SARS, no solo de los cargos, sino de su naturaleza de membrana. La idea para esto es hacer una separación por citometría de flujo, usando estas SAC12, GPP y también rojo neutro, y luego hacer una buena proteómica de ellas. Creemos que con esa información vamos a poder estar más cerca de entender cómo se forman y hacia dónde van. Y por otro lado, también estamos viendo, bueno, cómo es que se desmantela el cloroplasto cuando la autofagia está bloqueada, pero tampoco tenemos SAC12. Para esto ya generé los doble mutantes, y bueno, y ahí estamos por determinar por ver los fenotipos. Eso tiene que ver un poco con lo que venimos haciendo en cuanto a la degradación de proteínas cloroplásticas, y yo más recientemente empecé con esta línea, como les comentaba hoy, que tiene que ver con qué ocurre con el apoplasto, ¿no? Qué función tiene en cuanto a la removilización de aminoácidos y la senescencia en general. Esta es una imagen de una revisión del grupo de Selim Macló, donde justamente los autores se plantean, bueno, estas cajas negras en todo este proceso, ¿no? de removilización de nutrientes que se acumulan en la vacuola y que luego son redistribuidos fuera de la célula durante la senescencia. Es casi medio dogmático porque hay muchos pasos, como les decía, cajas negras, ¿no? Que se desconoce cómo ocurren. Si prestamos atención, bueno, particularmente a los aminoácidos, acá hay otros compuestos, se supone que salen de la vacuola a través de distintos transportadores, y bueno, en general se cree que hay transaminaciones y que se exportan como glutamina y asparagina, pero ¿cómo es que salen? ¿Qué transportadores de membrana están encargados de esto? Aún se desconoce. ¿Qué papel cumple, como les decía, el apoplasto en todo esto? Mucho menos. De hecho, yo diría que el apoplasto, que es o espacio extracelular, también se lo conoce así, que es todo lo que involucra todo lo que es externo a la membrana plasmática, ¿no? Es decir, la pared y los espacios
intercelulares. Este espacio, que además se considera un compartimento externo a la célula, la verdad que tiene poca prensa, porque se desconoce bastante, a pesar de que es un espacio nuevamente bastante importante en lo que es mantenimiento de la pared y modificación de pared celular, en lo que es signaling, lo que es respuestas a estreses tanto bióticos como abióticos. De hecho, bueno, justamente es en respuesta a estrés donde más se ha estudiado los cambios en el apoplasto y donde se ha determinado que hay grandes cambios, ya sea proteómicos como también, por ejemplo, de pH, que tienen que ver con la regulación también de otros procesos. Lo que se sabe de este espacio en senescencia es, comparado a lo que se sabe en respuesta a estrés, es muy poco. Entonces, en primer lugar, decidimos, bueno, ver justamente si había cambios en este compartimento a lo largo de la senescencia, tanto fisiológicos como, bueno, proteómicos. Y bueno, este trabajo entonces lo comenzamos con la que fue mi becaria, ahora ya está doctorada, que fue Lucía Borniego, y comenzamos en primer lugar determinando, bueno, distintos estadios de las hojas para analizar. Determinamos 4 estadios, hojas de la mitad de la roseta de una planta muy joven, C1, hojas no senescentes, luego hojas no senescentes de una planta un poco más grande, más grande en edad, y hojas senescentes de también plantas a los 90 y a los 120 días de vida. Y sobre estas hojas, bueno, analizamos el perfil de proteínas de hoja, el estado 1, stage 2, el 3 y el 4. Acá pueden ver también, ¿no?, que a lo largo de la senescencia Ruisco los niveles estables van disminuyendo, prácticamente desaparecen. Esto es una densitometría de este gel. Los niveles de clorofila también caen. El SPAD es un equipo para medir clorofila de forma instantánea y no destructiva, y también la actividad fotoquímica. Y habiendo establecido estos 4 estadios, procedimos a hacer la extracción de fluido extracelular, que es con lo que más trabajamos. La preparación es bastante tediosa, artesanal, hay que ser sumamente cuidadoso porque si se rompen las hojas se puede contaminar el fluido. Lo que se hace hay varias maneras de hacerlo. Nosotras nos quedamos con este formato, que es trabajar infiltrando las hojas en vacío con una jeringa, y luego, una vez que estas hojas se infiltran, es decir, se desplaza el aire de las hojas, se las centrifuga, y los pocos microlitros que se obtienen, bueno, se guardan y se utilizan para el análisis, ¿no? Entonces extrajimos fluido de hojas de estos 4 estadios, y en primer lugar analizamos si realmente estos fluidos son, que la pureza, o si están contaminados con componentes citosólicos. Esto lo hicimos midiendo actividad de la enzima citosólica, glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, y lo que ven aquí es la actividad para el estadio 1, 2, 3 y 4 de esta enzima, tanto en el extracto total de la hoja, que es acá con estos triangulitos verdes, y la actividad en el fluido correspondiente, en el fluido apoplástico correspondiente, ¿no? Y esta es la relación que hay entre las 2 actividades. Y lo que ven claramente aquí es que el estadio 1, 2 y 3 no muestra contaminación, pero el 4 sí muestra contaminación de fluido. Que entonces, bueno, decidimos descartar este estadio, que por otro lado tampoco nos servía mucho a los fines, ya que en el estadio 4 prácticamente la hoja ya removilizó todo lo que tenía en proteínas o en aminoácidos,
y además que creemos que ya en este estadio la hoja es un mosaico de células, algunas ya senescendo, otras ya en muerte, ¿no? Celular. Entonces, bien, nos concentramos en trabajar o en comparar el apoplasto y el fluido apoplástico de hojas no senescentes, que llamamos F2, por su estadio, y hojas senescentes del estadio 3. Además, bueno, hicimos algunas otras caracterizaciones de estas hojas, como por ejemplo, acá no lo puse, pero analizamos CRA, acá está el contenido de agua, contenido de almidón, el potencial soluto de estas, el potencial agua de las hojas, su potencial soluto. Esto es lógico, ¿no? El potencial cambia, lo mismo que el contenido de agua, porque como les decía hoy, se va secando un poco la hoja a medida que se la hoja de Arabidopsis. Y el potencial soluto del fluido apoplástico, que también lo medimos, que resulta ser más negativo en las hojas no senescentes, ¿no? Y ese valor se hace menos negativo en las senescentes. Que esto parece estar relacionado también con el hecho de que durante la senescencia la cantidad de fluido en el apoplasto aumenta, es decir, el espacio está menos ocupado por aire y más ocupado por fluido. Esto en un principio pensamos que podía tener que ver con cambios en la pared, por lo tanto también analizamos cantidad de pared y cantidad de pectinas, no encontramos diferencias ahí. Sí que la pared cambia, aumenta su espesor, quizás se separe su composición, ¿no? Las pectinas durante la senescencia. Bueno, esto es lo mismo, pero expresado en lugar de por área foliar, por peso fresco. La mayoría de las cosas las analizamos en esos dos parámetros. Otra de los aspectos que examinamos fue el cambio de pH en el apoplasto. Para esto no utilizamos el fluido, sino que lo hicimos in vivo, con una línea que nos dio el doctor Getting de Dinamarca. Esta línea es una línea estable de Arabidopsis que expresa la quimera RFP, GFP en el cloroplasto. Entonces, como la estabilidad de la señal de estas proteínas varía con el pH, GFP es mucho más sensible al pH ácido, se puede establecer una relación de ambas, el pH de un compartimento en particular, ¿no? Previo a generar una curva de calibración, que esto se hace, esto sí se hace con fluido apoplástico, incubado con con buffers de distintos pHs, con esto se establece la relación que hay entre GFP y RFP, y de esa manera luego se puede elegir un ROI, un área de interés para medir. Esto acá, lo que ven es la imagen confocal, y acá superpuesta con el campo claro. Entonces, bueno, uno determina un área, y con eso puede establecer luego a qué pH corresponde. En función de esto, entonces, in vivo, pudimos ver que durante la senescencia el apoplasto se alcaliniza casi hasta una unidad de pH respecto de las hojas no senescentes. Voy a acelerar un poquito por una cuestión de tiempo. También analizamos el perfil de proteínas del apoplasto. Lo que ven aquí es 1 y 2, corresponde a hojas no senescentes. Este es el fluido apoplástico, este es el extracto total de la hoja, y lo mismo para las hojas senescentes, fluido apoplástico y el extracto. Aquí notamos que el fluido apoplástico de hojas no senescentes contiene algunas proteínas que están ausentes durante la senescencia, y que por el otro lado, algunas proteínas que parecen ser minoritarias en el apoplasto de hojas no senescentes aumenta durante la senescencia, baja marcadamente, ¿no? Estas dos. Que luego, bueno, esto es un gel que está sembrado, esto es por área, por cantidad de proteínas. Lo que hicimos fue remover estas bandas y analizarlas por proteómica, y pudimos ver que, bueno, en cada banda comigran otras proteínas, pero las proteínas mayoritarias son una beta-glucosidasa, conocida
o llamada PR2, por Pathogenesis Related Protein 2, y la mayoritaria de la banda de 25 kilodaltons es PR5, otra proteína relacionada a patogénesis. En ambos casos pueden ver que el peso molecular nominal de PR2 es 37, o sea que es la proteína entera, y lo mismo ocurre con PR5, ¿no? Y además, bueno, otras serie de proteínas. Además de esto hicimos, no solo de este análisis, porque nos interesaba el perfil, hicimos un shotgun proteomics de estos fluidos, y en este análisis identificamos unas cuantas proteínas. De estas 159 proteínas del fluido apoplástico, sus niveles estables disminuyen durante la senescencia, mientras que identificamos otras 24 proteínas cuyos niveles estables aumentan durante la senescencia o directamente son exclusivas de fluido apoplástico de hojas senescentes. Por ejemplo, las flechitas en amarillo indican proteínas que son exclusivas de la senescencia, aparecen acá, y las verdes, proteínas que aumentan. Obviamente no se las voy a ir leyendo, las que están acá subrayadas son estas mayoritarias, ¿no? PR5 y PR2. Sí hicimos un análisis funcional de estas proteínas. La mayoría de las proteínas que aumenta durante la senescencia en el fluido apoplástico tienen que ver con respuesta a estrés, mientras que las mayoritarias o que decrecen son las que tienen que ver con fotosíntesis y metabolismo de carbohidratos. Otra de las cosas interesantes fue que en aquellas proteínas que van desapareciendo en el apoplasto durante la senescencia, la mitad tiene peptidoseñal. Esto se corresponde con proteomas de apoplasto ya analizados. En general, la mitad de las proteínas del apoplasto tienen un peptidoseñal, la otra mitad llega al apoplasto por métodos no convencionales, ¿no? Sistemas o formas no convencionales de secreción. Bueno, esto lo voy a pasar ahora, no tengo tiempo. Bueno, pero en este trabajo entonces, que también lo publicamos hace poquito, podemos decir que hay algunas similitudes en cuanto a los cambios que tienen lugar en la apoplasto durante la senescencia y durante respuestas a estrés, como son la acumulación de estas PR2 y PR5 y otras enzimas, y también la alcalinización del fluido, ¿no? Pero bueno, para avanzar un poco entonces en todo lo que tiene que ver con la dinámica del apoplasto, veníamos trabajando, como les decía, con estos estadios y luchando con la extracción de fluido apoplástico, que siempre es limitante para cualquier experimento. Entonces decidimos incluir otras formas no solo estas hojas seneciendo naturalmente, sino hojas inducidas a senecer en oscuridad. Eso acelera y sincroniza bastante la senescencia. Bueno, para eso entonces optamos por acelerar la senescencia de hojas S2, tapándolas y dejándolas adheridas a la planta. Acá ven que están tapadas con aluminio, y sino también cortándolas y colocándolas a senecer en oscuridad, pero ya separadas de la planta. Y además incluimos también nuevamente a hojas de plantas mutantes para autofagia. Y a estas plantas donde no hay autofagia también elegimos hojas S2 que tapamos y colocamos en oscuridad, cortadas. En este caso es imposible trabajar con hojas S3 porque, como les decía hoy, es un estadio sumamente efímero en estas plantas. Bueno, entonces estas hojas se colocaron en oscuridad hasta que sus niveles de clorofila se equipararon a los niveles de clorofila que se encuentran en hojas seneciendo naturalmente, ¿no? Esto nuevamente el SPAD y las unidades SPAD, que son unidades arbitrarias. Y bueno, ¿qué observamos? Primero vimos cómo era el perfil de proteínas en las fracciones, en los fluidos apoplásticos que generamos.
Y acá pueden ver el perfil de proteínas del fluido apoplástico de hojas S2 control, las tapadas, las cortadas y las hojas S3 o senesciendo naturalmente. Y bueno, observamos que durante la senescencia de estas hojas se observa menos cantidad de proteína, los niveles estables de proteína del apoplasto disminuyen y no aumentan, no aparecen este aumento marcado de PR2 y PR5, ¿no? Como en la senescencia natural. Mientras que por el otro lado, en el caso de ATG5, lo que observamos es que las hojas no senescentes en el apoplasto, o sea, o el fluido apoplástico de estas hojas, sí concentra ya PR2 y PR5, como lo hacen las hojas senescentes, y que pareciera que se degradan durante la senescencia inducida por oscuridad, ¿no? En estas hojas, tanto cortadas como tapadas. Esa es una diferencia interesante. Y acá lo que ven es un análisis de proteínas, porque esto es un gel que nos muestra que el perfil de proteínas de un rango de 14 a 100 kilodalton, pero estamos dejando de lado otras proteínas, ¿no? Menores a 14 o mayores incluso. Entonces acá pueden ver una cuantificación hecha con bisinconínico, donde se puede ver los microgramos de proteínas y péptidos, en fluido extracelular, expresado por centímetro de hoja. Bien. Y luego ya pasamos a otra parte, que es la más, si bien todo esto es bastante nuevo y son resultados no publicados, decidimos ver qué ocurría con los aminoácidos durante la senescencia. Lo que observan acá es el resultado que obtuvimos cuantificando aminoácidos, de nuevo, expresado por centímetro de hoja, en extractos de hojas, senescentes y no senescentes, ¿no? De nuevo, acá, controles, y seneciendo en oscuridad adheridas a la planta, cortadas, y seneciendo naturalmente. Y lo mismo para el caso de extractos foliares de ATG5. Bueno, y aquí pueden ver, esto es interesante, ¿no? Cómo cambian los contenidos de aminoácidos en estas situaciones. Las hojas cortadas obviamente tienen más aminoácidos, bueno, en parte por una cuestión de física, ya no están unidas a la planta, entonces no hay forma de exportarlas. Con los niveles de aminoácidos en hojas no senescentes son ligeramente, pero no significativamente mayores en ATG5 respecto de las silvestres, ¿no? Pero uno de los cambios más notorios se observa en la cantidad de aminoácidos en las hojas tapadas, ¿no? Acá baja mucho, pero claramente o probablemente porque estos aminoácidos se están exportando, las hojas están adheridas a la planta, ¿no? Y acá, sin embargo, se acumulan. Y en relación a esto, cuando uno analiza qué ocurre en el fluido extracelular, en el fluido apoplástico, lo que vemos justamente es que en las hojas cortadas, los aminoácidos se vuelcan al apoplasto y quedan acumulados ahí, en el apoplasto de hojas silvestres. Mientras que esto no sucede o ocurre en menor medida con ATG5. Fíjense que la cantidad de aminoácidos que se encuentran en el fluido extracelular de hojas no senescentes, S2 control, y en silvestre y en aminoácidos son bastante similares. Y sin embargo, cuando la hoja se corta, quedan o se vuelcan más aminoácidos acá que acá. Esto es algo sumamente interesante, ¿no? Bueno, que entonces, por ahora, o en líneas generales, lo que vemos es que el pool de aminoácidos, los niveles estables de aminoácidos en el apoplasto, están en equilibrio, como pueden ver es bastante similar con la hoja, en el caso de las plantas silvestres. Esto no pasa en ATG5, en este mutante.
Eh, y también esto nos indica, ya prestando atención a las hojas cortadas, que la salida de aminoácidos hacia el espacio extracelular parece ser independiente de la carga en floema, porque estas hojas, como decía hoy, no están exportando, y también que la degradación entonces de proteínas cloroplásticas, la senescencia misma, estaría siendo al menos parcialmente independiente de la concentración de aminoácidos en el apoplasto. Bueno, así que estamos en esta situación, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, bueno, si la autofagia, además de estar involucrada en lo que es la degradación y removilización de proteínas hacia la vacuola central, está involucrada en otro aspecto de la degradación y removilización de nutrientes, lo que todavía no sabemos a dónde, ¿no? En qué parte, si es en la salida, si hay otras vesículas dependientes de autofagia que son exportadas con aminoácidos. Por ahora esa parte, bueno, es un poco especulativa. Estos son en parte los objetivos que tenemos ahora que estamos retomando, que es correlacionar justamente la tasa de degradación de proteínas foliares con los niveles estables de aminoácidos y la partición que hay, interior y apoplasto. Determinar, bueno, qué mecanismos vesiculares autofágicos o no están involucrados en el transporte intracelular de aminoácidos y la exportación de aminoácidos al apoplasto, también su carga floema. Vamos a obtener perfiles cuali y cuantitativos de aminoácidos en distintas fracciones, de vacuola, apoplasto y floema, de hojas en distintos estadios y también plantas tanto silvestres como mutantes bloqueadas para autofagia. Esto lo vamos a hacer, esta determinación o identificación cualitativa en colaboración con Mohamed Reza de Alemania. Y también tenemos pensado examinar la posible participación de vesículas extracelulares como medio de transporte de aminoácidos hacia afuera durante la senescencia. Bien, me estoy pasando el tiempo, creo. Entonces, bueno, para cerrar, estos trabajos, particularmente la línea de investigación sobre degradación de proteínas cloroplásticas y las SABs, fue hecho y viene siendo trabajado con Juan José Guiamet, con Marisa Otegui de la Universidad de Wisconsin, con Lorenza Costa, del INFIBE también, Facundo Gómez, que ahora está en San Martín de los Andes, y Cristian Carrión, ahora en CADIC. La mayoría de ellos, de estos investigadores, y la mayoría de estos experimentos se hicieron en el INFIBE, lo mismo que toda esta línea nueva de función de apoplasto en la removilización de nitrógeno, que acá, bueno, prácticamente Lucía hizo todo el trabajo, o gran parte del trabajo en Mesada, que, como les decía, es parte de su tesis. Ella ahora está haciendo un postdoc con Inés Roger en la Universidad de Indiana. Celeste Molina, que es técnica de CONICET, que también, la verdad que sin ellas dos, todo esto no hubiera sido posible. Y también en esta línea está Juan José trabajando. Y bueno, por suerte estoy contando con apoyo con un PICT, con un subsidio de la agencia, y acá también dejo mi contacto, porque bueno, la idea es sumar colaboraciones y gente que quiera venir a trabajar en el tema, o hacer, nada, justamente trabajos colaborativos. Y bueno, creo que estuve bien con el tiempo, y hasta ahí llegué, y bueno, sí, muchas gracias. Gracias, Dana, por fabuloso seminario. No me salía la palabra para describirlo. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas todavía? Yo voy a ir adelantando algunas. Este proceso de removilización de proteínas, de aminoácidos por medio de vesículas, es en respuesta al censado de las plantas a los cambios estacionales, ¿sí? O sea, la caída de las hojas en el otoño, etc.
Es un proceso No común, ¿eh? no Es un ejemplo. necesariamente, eso es lo que te iba a preguntar. Es un proceso común para situaciones de estrés, por ejemplo, en donde las plantas, para tolerar el estrés, inducen la senescencia de hojas, por ejemplo, o de otros tejidos para poder tolerar diferentes estreses. O sea, ¿sería un mecanismo común que funcione en esas situaciones también? La senescencia foliar sí, muchas especies se ve acelerada o disparada en respuesta a estrés. Sí. De nuevo, no deja de ser una etapa que es parte del desarrollo normal de la hoja, pero sí puede verse acelerada por esos factores. Y claramente sí, serían para la planta adaptativos, ¿no? Porque la planta dejaría, por ejemplo, no sé, una situación de sequía, puede dejar de perder agua, igual a veces, bueno, la senescencia, las hojas terminan muriendo antes, ¿no? Hay un equilibrio según cómo se vaya dando, ¿no? Pero sí, de hecho, como comentaba, ¿no? Mismo los patrones de expresión génica se solapan un poco con los de estrés y los de senescencia. Sí. Claro. Bien. Sí. Ramiro Lascano tiene una pregunta. ¿Querés prender el micrófono? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Me escuchan? Sí. Me escuchamos, sí. No, la pregunta es sobre la inhibición de la exportación en los mutantes ATG. ¿Sí? Si no será una cuestión energética y si no valdría la pena hacer unos experimentos suplementando azúcares. Porque obviamente que estamos hablando de un transporte activo para sacar todos esos aminoácidos, sobre todo que son cargados. Y me preguntaba si no tendrías un efecto ahí energético. Claro, es que bueno, ahí estamos. Lo que te estoy mostrando es lo último que estamos haciendo. Hay varias cuestiones que queremos responder. Lo que vos me estás sugiriendo, que es hacer como agregar azúcares. Lo que habíamos pensado también es suministrar mismo aminoácidos. Pero sí, suministrar azúcares también nos podría ayudar a dilucidar algunas cuestiones. Está buena la idea, sí. Ahí te escucho, no se te escucha, Ramiro. No, es que me anda mal el micrófono, tendré que conectarme con la otra, pero sí, esa era la pregunta. Sé que Juan José está muy enganchado con la exportación vía la maquinaria ATG, pero puede ser a lo mejor que le falte un poco de power. Gracias. Que le falte power. Hay otros experimentos que vamos a hacer, que es directamente trabajando preparando células, aislando células y hacerlas en cultivo, ¿no? Y ahí es una buena manera, ahora que me estás diciendo, de probar la incorporación de azúcares, porque quizás con células aisladas y en cultivo podemos cambiar bastante los medios y ver qué pasa con la salida de aminoácidos. Está bueno, lo voy a incorporar a azúcares además de otras condiciones. Sí, gracias. Gracias, Ramiro, por la pregunta. Daniela Sueldo tiene levantada la mano. Dani. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la charla. Gracias. Interesante. Tenía una pregunta y por ahí una sugerencia, que no sé o sea, el trabajo ¿cómo se dice?, de extracción de fluido apoplástico en Arabidopsis es, sí, nada, súper difícil, porque las hojitas así, o sea, entonces se me ocurría si alguno de estos experimentos se pueden hacer en bentamiana, ¿no? Que teniendo una hoja tan grande, yo he trabajado en bentamiana, y en una hoja de más o menos 1 gramo sacás 1 mililitro de fluido apoplástico. Obviamente que no tenés la ventaja de todo lo que es la parte genética, ¿no? De pedir un mutante, o sea, se complica más a ese nivel, pero tal vez una alternativa para incrementar la capacidad de generar material, ¿no? No lo comenté porque me iba a pasar de tiempo y todo, nos estamos pasando a Ventamiana. De hecho, ya tengo plantas silenciadas con ATG5,
que incluso hasta tienen buen fenotipo, se pueden distinguir de las que no están silenciadas, y la idea es, sí, parte de esto, ya ahora que podemos silenciar a TG5 ahí, seguirlo con bentamiana. Sí, Ok. porque es imposible, si no trabajar, es muy difícil. Sí, Sí. sí. Y la otra pregunta que tenía era un poco para que elaboraras. Me quedé pensando en esto de que en esencia el apoplasto como que se incrementa. Yo hubiera pensado lo opuesto, o sea, sin tener conocimiento, ¿no? Me parece interesante y no sé si tienen algún tipo de idea de no solamente mecanísticamente cómo está ocurriendo, sino un poco por qué, ¿no? O sea, qué ventaja puede estar significando que el apoplasto se esté incrementando. O sea, no sé si tenés algo para elaborar sobre eso. Sí, mira, por un lado, en realidad lo que aumenta es la cantidad de fluido, ¿no? Que eso se vio, hay algunos trabajos viejos que están hechos en otras especies, en vicia y en alguna otra especie, que también se ve que el fluido apoplástico aumenta en hojas senescentes. Eso por un lado. Y en algún momento cuando nosotros encontramos esto, también nos pareció un poco como contraintuitivo. Por eso fuimos a investigar un poco, bueno, qué pasaba con las paredes y la cantidad de pared y de pectinas, que resultó ser igual. Incluso, te digo más, eso está en la tesis de Lucía también, examinamos qué pasaba con la cantidad de fluido durante la senescencia en plantas que tienen una mutación para expansinas y que por lo tanto la pared tiene mucha más pared, ¿no?, que las silvestres. Y ahí no encontramos esa diferencia. Perdón, encontramos también, ¿no?, la misma diferencia en la cantidad de fluido. Lo que creemos, pero esto es simplemente una hipótesis que no hemos chequeado, es que, por lo que estuvimos viendo, las pectinas, la ionización, el grado de ionización de pectinas cambia con el pH, y eso podría hacer que estuvieran siendo más higrofílicas, si querés, o que el potencial mátrico sea mayor entonces durante la senescencia, y por eso quizás haya más agua en la pared. Okay. De ahí que haya más agua en el fluido. Pero esto es meramente especulativo. Okay. No, la verdad que no hemos explorado porque tampoco es la idea en este momento y para ese lado, ¿no? Pero sí. Gracias, Dana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Dana? Ya estamos pasados unos minutitos de las 3. La información de contacto de Dana, si tuvieran alguna pregunta, está en la página, en el blog, así que pueden ir a buscarlo ahí, la información, leer también el blog y el perfil de Dana y de todas las disertantes que tuvimos hasta ahora. Muchas gracias, Dana, por darnos el seminario. Gracias a vos por permitirme compartir acá. Sí. La semana que viene nos encontramos con otro seminario, en este caso de la doctora María Victoria Busi, del CEFOBI, y los esperamos. Y compartan, por favor, el link con compañeros, compañeras, con colaboradores, así podemos aprovechar más los seminarios. ¿Sí? Muchas gracias, Dana, de nuevo, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, saludos. Chao, gracias. Adiós, gracias. Gracias.